días, el Señor les bendiga. Me imagino que están contentos, ¿o no? Más que yo, ¿sí? Cuando repartimos estos temas de las marcas de una iglesia saludable y fueron asignados según el desarrollo del calendario, por suerte, diría yo, por mala suerte mía, me tocó este tema. Por casualidad tengo que ser el malo de la película. Pero el equipo, el consejo de ancianos me dijeron, hermano, debes caminar, es bueno para ti. Adelante, hermano, toma el tema, tú puedes. Y así cuento con su apoyo. ¿Cuántos de ustedes conocen casos, aquí se puede levantar la mano, cuántos de ustedes conocen casos de disciplina bíblica, donde a lo mejor personas fueron expulsadas de la iglesia, o a lo mejor fue más bien el proceso de tratar de corregir cosas? De ustedes que levantaron la mano, ¿cuántos de esos casos terminaron, o mejor dicho, resultaron bien? Es decir, se logró una restauración. 1 o 2. En la mayoría de los casos, ¿qué sucede? Se van. Y luego se escucha, Dios me dirigió a otra iglesia. Es que estoy feliz en otro lado. ¿Cuántas veces a lo mejor han conversado con personas, con hermanos nuestros? Y obviamente siempre en estos casos, como Felipe me ha enseñado, se habla de teóricamente de otras iglesias, no de la nuestra. Pero uno conversa con hermanos que por años caminaron con el Señor y de repente conversando con ellos y uno se da cuenta, el hermano, la hermana ha tomado decisiones contrarias de la voluntad del Señor y saben que se han metido en cosas prohibidas. Y no hace falta que digan, pero estoy feliz. El Señor me ha dado el sello de aprobación porque estoy feliz. No estoy en la voluntad del Señor, estoy en contra de la palabra del Señor, no estoy andando con la aprobación, digamos, de estar en la senda de santificación. No obstante, y todos hemos escuchado, estoy feliz. El tema que vamos a ver obviamente hoy día no es necesariamente, y yo sé que algunos, yo escuché, algunos están preparados para descargar o apuntar, o de alguna forma, de repente algunos dicen, de aquí yo me bajo del tema, me hago el desconocido, o desconozco el tema, o simplemente porque muchos han vivido experiencias desafortunadas o incluso lamentables en cuanto a cómo ciertas iglesias realizan o llevan a cabo la disciplina bíblica. Y obviamente también tengo que decir, en un solo mensaje es imposible abarcar todo lo que implica, qué significa, de qué se trata, las situaciones, todos los temas, es imposible en un solo mensaje. Entonces, yo les ruego su paciencia, su comprensión, también su compromiso de entender, ustedes igual tienen que seguir estudiando esto más que simplemente un solo mensaje. No va a ser suficiente. Muchos dicen que quieren ser miembros, pero menos quieren vivir y servir como miembros. Y muchos menos querrán someterse al proceso de restauración y santificación dentro de la iglesia local. Lee eso un poquito. Examínalo. Si bien es cierto, yo sé que puedo hablar por todos nosotros. El orgullo, la arrogancia propia me juega en contra en cuanto a someterme a las cosas de Dios. ¿Sí? Fuera de la iglesia, como también dentro de la iglesia. Y de repente decimos, yo no soy arrogante. Yo no tengo problema con eso. Y comenzamos a insistir y pensar en todas las razones y el apoyo y para justificarnos.
pero luchamos fuertemente con arrogancia, con soberbia y especialmente con resistir sumisión a la palabra del Señor y en segundo lugar cualquier cosa que tenga que ver con un vínculo, un compromiso y también cómo debemos vivir como hermanos, como iglesia. Y a todos nosotros nos cuesta, a todos, a todos. Entonces este tema, sí, lamentablemente tengo que ser el malo de la película. Si el Señor puede levantar de los muertos a los muertos. Rápidamente, quienes no creen en la disciplina bíblica eclesiástica. ¿Quiénes serían? Los que no creen en la membresía. La membresía van a decir no es bíblico, no es necesario, algo inventado por el hombre. Los que no creen que es necesario de alguna forma ordenar las cosas en una congregación van a decir si membresía, eso no es importante, no es necesario. Va a ser imposible tocar el tema de disciplina y de ordenar e incluso apuntar a lo que es restauración, mejorar la relación, todo eso. Los que tuvieron una mala experiencia, no creen. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron muy humillados. Puede ser. A lo mejor demasiado expuestos. Y entendemos. De repente pecados personales privados fueron expuestos para todos sin necesariamente trabajar de manera sabia e intencional, duro en cuanto a ver cambios y si eso no resultara después, seguir los pasos y finalmente llevarlo a la congregación. Posiblemente los que no disciplinan tampoco a sus hijos. Si no hay disciplina personal, si no hay disciplina en el hogar, menos va a haber en un hogar, una familia, de muchas familias, de muchas personas. Y también los que no creen en la disciplina bíblica eclesiástica generalmente son los que no viven la cercanía con la iglesia local. Lo que significa, nos necesitamos. Una iglesia saludable solo puede ser saludable cuando hay vínculos fuertes de comunión, de seriedad, de comprometernos en cuanto a santificación. La pregunta capciosa, ¿cuántos son pecadores? Claro, entendemos que a veces se dice eso, que soy más pecador que santo. Y entendemos en términos teológicos, somos todos santos. La santificación progresiva, estamos luchando en cuanto a tener más victoria y menos fracasos, lo entendemos. Pero si bien es cierto, este tema nos toca a todos nosotros, ¿por qué? Todos pecamos. Y eso debería obligar y también generar una humildad de que, hermanos, algo que muchas veces se deja de hablar es de que este tema requiere humildad. De todos, no simplemente los que andan con la luma, incluso los que van debajo de la luma, que tienen que pasar por debajo. Unos detalles preliminares antes que toquemos el tema de la disciplina bíblica eclesiástica. Yo creo que algunos de estos detalles nos van a ayudar en cuanto a por lo menos entender un poco el contexto y algunos detalles necesarios para luego ver mejor un pasaje en particular, primero a Corintios capítulo 5. La relación de la disciplina bíblica, cuando hablamos de la iglesia local, hablamos también de un liderazgo puesto por el Señor en cuanto a guiar, cuidar, tratar temas. Vemos también una membresía. Recuerden, en una iglesia local no todos son necesariamente miembros. Muchas veces hay varios que asisten regularmente, no se han comprometido en cuanto a decir, yo me expongo en un sentido y también colaboro, me comprometo con ustedes. Y eso, la membresía. No sé si cuando ustedes tomaron la clase de membresía, si se hablaron del tema de sumisión. Sí o sí, membresía significa, me someto. No, pero la iglesia siempre abusa, siempre maltrata. De nuevo, hermanos, es un esfuerzo colectivo de la congregación, de todos nosotros,
comprometernos, someternos, ponernos debajo de la autoridad de qué? Del Señor. Su palabra. ¿Sí? Y también entendemos, parte de la vida es tener que someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Civil, eclesiástica. Ahora, de nuevo, si estamos todos trabajando en que siempre estemos formando esa cultura de sumisión a la autoridad bíblica. En la punta, chiquitita, diríamos, ahí es donde la disciplina bíblica entra. No es que la disciplina bíblica es el pan y mantequilla de todos los domingos. Este domingo tenemos que cumplir una cuota, no sé, que el carabinero que tiene que cumplir cuota, ¿cierto? De cuánta parte tiene que repartir en el mes. Y los ancianos a lo mejor dicen, ya, tenemos que disciplinar 10 hermanos en este mes, o si no, nos van a bajar el presupuesto. ¿A quién disciplinamos este domingo? No funciona así. La disciplina bíblica son igual como en la casa. En casos. Ahora, también entendemos en este tema, debe haber documentos de la iglesia, estatutos, donde esté bien definido casos donde se entra en lo que sería una situación de disciplina. Principios bíblicos, estatutos internos de la iglesia, si no está ahí definido, obviamente significa hay que trabajar en eso, porque es bueno saber de antemano cuáles serían las causas o las condiciones, las situaciones donde yo tendría que pasar necesariamente por ese paso antes de decir, sí, yo me hago miembro. Sí, yo acepto la membresía. Sería bueno, sería importante. Por lo tanto, la disciplina bíblica, hermanos, aunque en nuestras vidas debe ser el pan y la mantequilla de todas las semanas, en nuestras propias vidas, amén. Que yo estoy trabajando y también permito que hermanos me ayuden porque yo no veo todas mis faltas. Veo las suyas, muy claras, pero no veo las mías. Es normal de nosotros. Por lo tanto, es necesario entender la disciplina bíblica eclesiástica. Cuando se habla al nivel de la iglesia, son pocas veces, no es todos los días. Y de repente algunos piensan que si abrimos la puerta unos centímetros, significa que nos van a pegar a cada rato, a cada semana, constantemente. No es así. La disciplina bíblica va de la mano con la membresía de la iglesia local. Va de la mano. Va de la mano. Tal como en la familia suya, hay situaciones en que decimos, hijo, tú tienes que pasar por un proceso, una situación de disciplina. Algo pasó, hijo. Tú estás ya bajo disciplina en esta situación, en este caso, por esta razón, por este lapso de tiempo. No puedes andar en bici, hay consecuencias bien delineadas, bien definidas, cosas por el estilo. Si tenemos una comprensión muy pobre de eclesiología, es decir, la naturaleza, esencia, propósito y misión de la iglesia local, entonces lo más probable es que la disciplina bíblica no tendrá sentido para nosotros. De nuevo, si no entendemos que la iglesia no es la mía, casi todos nosotros andamos semana tras semana. Yo quisiera que en la iglesia se haría. Yo quiero que la iglesia sea como lo que yo tengo en mente. Yo quiero que la iglesia haga mis ideas. Yo quiero que la iglesia me siga a mí. Casi todos nosotros andamos así. Que la iglesia me siga a mí. Pero entendemos que la iglesia es ¿de quién? Del Señor. Y con la ayuda del Señor, le rogamos que nos ayude a formar esa cultura y también filosofía ministerial común en todos nosotros de decir, estamos aquí para servir al Señor, para edificar un cuerpo para su gloria, donde Cristo es más exaltado. Y nosotros, más sometidos, más humildes. Si una iglesia no entiende la importancia de membresía y las responsabilidades de los miembros dentro de la familia de Cristo, no va a entender la necesidad ni importancia de la disciplina bíblica en casos puntuales. Nos encanta hablar de membresía. Yo quiero ser miembro, pero cuando llega el momento de hablar de responsabilidades, ¿qué implica ese compromiso? No me venga a hablar de eso.
Privilegios, no compromisos. Privilegios, pero no obligaciones, responsabilidades en cuanto a apoyar, en cuanto a servir, en cuanto a cumplir. Si los ancianos y el pastor no tienen la práctica de estar involucrados en la vida de los miembros, animándoles, exhortándoles, acompañándoles, entonces la disciplina bíblica no va a funcionar cuando sea aplicada. Eso es fuerte. Escuché una conversación de varios pastores en cuanto a este tema. Y es como decir en un hogar, una familia, hijos, hoy día va a haber disciplina. Pero siempre en la semana el papá dice, no hagas, y no pasa nada. Y la mamá dice, guarda tu ropa, ordena tu pieza, y no pasa nada. Nunca se aplica disciplina y de repente de la nada, hoy llega la disciplina. Pero por 20 años nunca lo practicamos. Por 20 años era algo verbal, sin carne. Y por lo tanto, parte de esto es que si la iglesia tiene esta filosofía ministerial, si tiene la cultura, si tiene el compromiso, la práctica de vida, de que los hermanos comparten y también se exhortan entre nosotros, y también los ancianos y el pastor están visitando, animando, instando, advirtiendo, corrigiendo. ¿Qué significa? Cuando se aplica disciplina no es muy diferente porque siempre han estado al lado de corrigiendo, indicando. Pero cuando uno no lo practica y después dice hay que hacerlo, es como, ahora papá me vas a pegar cuando por 5 o 10 años era pura amenaza sin nada. Si la iglesia no practica ni prioriza humildad, oración y sumisión al Señor, entonces la disciplina bíblica no va a funcionar. En otras palabras, tiene que ser algo que nace en nuestro corazón. Señor, nos sometemos a ti, en primer lugar. Y así, cuando alguien viene con la palabra y me ayuda a ver falencias, deficiencias, faltas en mi vida, Señor, quiero escuchar la verdad que a lo mejor otros no me están diciendo, pero es la verdad y profundamente en el corazón yo lo sé. Por lo tanto, después de todo eso, como el trasfondo, les invito, hermanos, en cuanto a reconocer y también enfocarnos en esta idea central, la disciplina bíblica eclesiástica, es decir, la disciplina que se puede realizar dentro de la iglesia local, protege a la iglesia del Señor, nos protege y en segundo lugar sirve para lograr el arrepentimiento necesario. Dos propósitos principales. Vamos a ver, todo esto tiene que ver con restauración, pero en primer lugar la disciplina cuando las pocas veces que llega a ser de toda la iglesia, que hay un hermano o una hermana que simplemente rehúsa someterse al Señor, rechaza la palabra del Señor, no quiere arrepentirse, de vez en cuando llega el momento en que la iglesia, toda la iglesia dice, lamentablemente tiene que salir. Ya no es miembro. No puede. Ese paso es obra del proceso de la disciplina bíblica, protege y también sirve para lograr el arrepentimiento necesario o intentar lograr eso. Una iglesia saludable, por lo tanto, quizás no, una vez más, no es como la predicación expositiva, la teología bíblica, pero una marca de una iglesia saludable es que cuando hay pecados así y uno está dando testimonio público bien conocido, contrario a lo que es el espíritu, el propósito, la función, la misión de la iglesia, algo tiene que suceder. Algo bien puntual. Con el poco tiempo que nos queda, porque tienen que caminar como 45 minutos para volver al auto. Vamos a tratar de definir esto bien, vamos a también tratar ya en parte ya de algo del trasfondo necesario. Déjame también simplemente mencionar el trasfondo necesario. Ya vimos la carta de Judas. Si el Señor no perdonó actos y acciones de desobediencia intencional, es decir, rebeldes de corazón, Dios castigó.
Y hay ejemplos, entonces sabemos, si no están convencidos, vuelven al libro de Números. Al principio del libro de Números hay un censo. Después de 38 años en el desierto, hay otro censo. ¿Y qué significa? Disminuyó. ¿Por qué? El desierto de dificultad, estos rebeldes, el Señor dijo, ya, eliminados, eliminados. No quieren escuchar mandato del Señor, su palabra. La razón, propósito, también vamos a ver, perdón, en cuanto a eso, la forma, el protocolo, la manera en que se administra la disciplina bíblica y también los casos o situaciones donde va a ser necesario. Y mucho. ¿Qué es la disciplina bíblica eclesiástica? Es el proceso de corregir el pecado en la vida de la congregación y sus miembros. No significa que hay carabineros especiales de los ancianos, uniformados, PDI, que andan disfrazados entre medio, diciendo, ya, infracción, infracción, parte aquí. Estamos hablando de un proceso. Yo creo que proceso va a ser una palabra clave. Hay todo un protocolo, un proceso tratando de resolver y también apuntar a lo que es restauración, reconciliación y también andar correctamente de la manera que el Señor nos indica en su palabra. Es el proceso de corregir el pecado en la vida de la congregación y sus miembros. ¿Cuál es el propósito de la disciplina bíblica? En primer lugar, tiene que ver con proteger a la iglesia del pecado y una actitud infecciosa que vamos a ver en nuestro pasaje en 1 Corintios capítulo 5. Tiene que ver con cumplir con los mandatos bíblicos, cumplir lo que Dios dice a la iglesia. También tiene que ver con ser un paso para lograr arrepentimiento y restauración en la vida de la persona que ha caído. Y yo diría también junto a todo esto, lo que no aparece aquí sería Gálatas capítulo 6.1. Gálatas 6.1. ¿Tienen sus Biblias? No me miren con los ojos cruzados diciendo, ¿qué? Echando mucho humo pensando, ¿qué dice? Gálatas 6.1. Si alguien lo encuentra, por favor, póngase de pie a leerlo en voz alta. Por favor, Gálatas 6.1. Entonces, si esto fuera un estudio de grupo vida, una de las preguntas gramaticales sería, ¿cuál es el imperativo? ¿Cuál es el mandato aquí para estos hermanos? Vosotros que sois espirituales, restauradle. El mandato, el imperativo del Señor es que, ojo, hay que restaurar el hermano que ha cometido faltas, es decir, pecado, que ha tenido alguna deficiencia, que ha caído. Sí. Restaurarle. Y también dice con qué espíritu. Con mansedumbre. Algo que no dice aquí, no es que yo estoy agregándolo, pero entendemos, lógicamente, mansedumbre implica algo. Mansedumbre implica paciencia. Paciencia. ¿Qué significa? Tiempo. Paciencia. No, pero si está mal, yo quiero que salga al tiro. Restauración con mansedumbre requiere paciencia, tiempo, humildad, mucha oración. A veces nosotros andamos donde, especialmente hoy en día, con mi celular hay app donde yo puedo incluso, si viven acá en el pueblo o en Puerto Montt, aprieto un botón y me llega lo que yo pido a la casa, sin moverme en ninguna parte. Es decir, instantáneo. Aprieto algo, la app, y dentro de la semana me viene a la casa. Cero esfuerzo. Y de repente llegamos a cosas muy delicadas de actitudes, de resistencia. Yo quiero que suceda, pero ¿dónde está la app de restauración? Yo le hablé una vez, seguramente me va a escuchar. Yo le prediqué 5 años. ¿Cómo que no saben todavía? La naturaleza nuestra, somos porfiados, somos tercos.
Entonces entendemos dentro de esto el propósito de la disciplina bíblica siempre es la restauración, incluso algunos dirían la redención. Hay algunos que dan testimonio, pero muestran por sus frutos, no son árbol frutal, no sé lo que son, sirven para leña, no quieren dar fruto. Y el Señor dice, no, a lo mejor necesitan ser convertidos, a lo mejor no conocen al Señor, a lo mejor se criaron, mis abuelos eran cristianos, mis tíos eran cristianos, muchos de nosotros venimos de trasfondo así, pero es muy diferente cuando yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida, Él ha hecho un cambio. Y por lo tanto, tiene que haber fruto, especialmente en el tiempo. La pregunta de 1.000.000, ¿cuándo corresponde la disciplina bíblica eclesiástica? Cada vez que alguien me ofenda, ¿sí? Siempre cuando alguien me miró feo, yo percibí pensamientos sin palabras y por lo tanto va en la lista de disciplina. No me ha hablado en 2 meses, así que por favor ponlo en la lista. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, ya, disciplina a esta persona? Y vamos a hablar cuáles son los casos, cuándo se aplica esto de la disciplina bíblica. ¿Es algo que siempre se hace? ¿Debemos tener una lista regular y constante de disciplina? Esto claramente se trata de pecado y claramente pecado en contra de la palabra de Dios y de su santidad, y eso es lo que vamos a tratar de aclarar y también resaltar. En primer lugar, vamos a comenzar con lo primordial. Lo primero es lo primero. Un pecado evidente en la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de en qué caso hay que disciplinar, en primer lugar, un pecado evidente a la iglesia. Déjame explicar eso un poco más. No estamos hablando de cosas percibidas. Yo le miro a su cara y veo veneno y dagas, yo percibo, no sé, rencor, odio, envidia. ¿Cuántas veces, honestamente, delante del Señor, percibimos miles de cosas que son pura cabeza de pescado? El hermano tenía el hígado torcido, un riñón medio machucado y no se sentía bien y yo pensé que era puro odio hacia mí. Habla con la persona, pregúntale, hermano, ¿estás bien? No se ve muy bien, ¿cómo te sientes hoy? No siempre es algo personal. ¿Sí? 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 El pecado evidente a la iglesia. Por ejemplo, el pecado tiene que ser claro, obvio. El hermano llegó un día medio despeinado, la ropa arrugada, entonces yo sé que está viviendo en pecado. Yo sé que está mal. El hermano en un día no me ha contestado los WhatsApp. Oh, esto es grave. Ancianos, por favor, despache unidades al tiro para reducirlo. Por ejemplo, un pecado claro, obvio, sería un pecado hacia afuera. ¿Qué significa? Un pecado visto, se vio que hizo algo o que se ha escuchado. Nunca puede ser algo imaginado. No puede ser simplemente mi percepción. Yo sospecho. Siempre, hermanos, si nosotros sospechamos algo, necesitamos hacer nosotros. Si yo sospecho algo, no sé, porque algo, de repente el Señor va colocando cosas en el corazón, de repente. Pero por cada vez que el Señor te está diciendo, oye, anda a hablar con este hermano. ¿Cuántas veces yo pienso, percibo? Nada que ver con necesariamente lo que el Señor está haciendo. Si tú sospechas algo, ¿por qué no hablas con alguien? Con esa persona. Habla primero, en vez de decir, Pastor Marcelo, ancianos, yo sospecho. Habla primero. Habla primero. Segundo lugar, significativo, es decir, un pecado significativo. No, por ejemplo, si me acusan en la casa de que yo siempre arraso con todo el helado, no lo dejo para los niños, y eso es el pecado que debemos tratar aquí en la iglesia. Ahora, nos reímos,
Pero realmente, hermanos, tenemos que hablar de lo que son pecados significativos, no simplemente como cosas menores. No sé, ancianos, mi marido deja su ropa sucia ahí en el piso. No lo pone en la canasta, por favor, disciplínalo. De nuevo, tiene que ser algo hacia afuera, visto u oído, tiene que ser significativo, pecados claramente en contra de la palabra de Dios. Ahora, si necesitas apoyo hablando con el marido o con la esposa, eso se puede hacer, pero no necesariamente llega a lo que es la congregación. No hay que ventilar toda la ropa sucia delante de toda la congregación. Especialmente, no arrepentido. No arrepentido. Los pecados que se ve, se escucha, se sabe, y especialmente esto es grave delante del Señor, uno dice, hay que hacer algo. Uno ha conversado con el hermano o la hermana, uno ha buscado incluso como te puede ayudar, algún apoyo, pero buscando especialmente arrepentimiento, y si las puertas están cerradas, no me hables, no me vengas con eso. ¿Quién eres tú? ¿Qué te pretendes? ¿Me explico? Proverbios capítulo 6. Busquen ahí en sus Biblias, rápidamente. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Algunas de las cosas que el Señor odia. 6:16. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Probablemente estos pecados, entonces, podríamos decir, son significativos. Los ojos altivos, arrogancia. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Podríamos también, obviamente, hablar de lo que son los 10 mandamientos. Para darles simplemente algunos de los ejemplos, esto es grave. Esto es grave, se habla en primer lugar de manera personal. Si no escuchas, si no respondes, si no aceptas, entonces uno va buscando otra persona, otro hermano. Todavía, ninguna respuesta. Hablemos con los ancianos. Es decir, uno de los últimos pasos es llevarlo a toda la congregación, a toda la iglesia, y siempre ahí el liderazgo está involucrado, es algo ya bien conocido, pero especialmente es un pecado evidente a la iglesia. No estamos imaginando, percibiendo, ni siquiera inventando, como proyectando algo muy chico, una hormiga, pero para nosotros es un dinosaurio. No puede ser así. Siempre la Biblia nos va a gobernar en cuanto a estos asuntos. Fíjense también, es un pecado de un miembro de la congregación. Aquí en nuestra iglesia no realmente podemos hacer nada en cuanto a disciplina a las personas que simplemente asisten, pero nunca se han comprometido con la iglesia. ¿Acaso yo tengo el derecho de disciplinar los hijos de los vecinos? ¿O de otros? No. Puedo hablarles y obviamente si tenemos personas que asisten a la iglesia, que a lo mejor no son miembros, igual queremos que Dios obre en sus vidas, queremos ver crecimiento, queremos ver que también vayan madurando en la senda del Señor. Les vamos a animar que sean parte de una iglesia donde hay compromiso y también hay respaldo, hay más recursos, hay más ayuda. Pero es un pecado de un miembro de la congregación. 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay en su medio uno de ustedes. Por lo tanto, una vez más, es un miembro de la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero en el Nuevo Testamento no existía lista de membresía. ¿Fue Felipe o quién hizo el tema de membresía? Creo que fue bastante bueno que habían listas en el Nuevo Testamento, incluso listas para las viudas. Si habían listas para eso, yo me imagino cuánto más para cosas más importantes como para decir, ¿cuál es la iglesia de Colosa? ¿Cuál es la iglesia en Éfeso? ¿Cuál es la iglesia en tal lugar? Ellos sabían. Por testimonio, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, el Salvador.
Entonces, lo más probable, aunque a lo mejor no hay evidencia tangible diciendo en este versículo, pero era algo bien conocido, una reputación, e incluso Pablo dice, entre ustedes, él está escribiendo a los creyentes. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Y luego dice, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros. Entonces, claramente esto tiene que ver con un miembro de la congregación. También tiene que ver con un pecado de un miembro de la congregación. Vemos incluso que dice ahí en versículo 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Una vez más, de entre vosotros hay algunos diciendo, soy hermano, soy hermana, soy parte de la familia, cuenten conmigo, soy parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y Pablo dice, si alguien dice que es hermano, tiene que mostrar con su vida, no solamente su testimonio verbal, su profesión de fe, sino también con sus acciones, con las obras, con su estilo de vivir. Versículo 12. Pablo decía, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Por lo tanto, él está una vez más hablando de que tiene que ser alguien que es un miembro de la iglesia. Tiene que haber pecado conocido. Tiene que haber un miembro, alguien que es de la membresía. No estamos diciendo, no, que tal fulano que vino una vez y dejó. Puede ser que está en pecado. Ese hermano que nos visita de vez en cuando. Bueno, queremos, si Dios nos permite tener quizás un ministerio en su vida, amén. Pero hay muy poco que no podemos hacer una reunión y decir, mira, tal persona tiene que pasar por disciplina. No es de la familia, no es de la familia. También vemos aquí que tiene que ser un pecado de conocimiento público, un conocimiento público, como dice Pablo, de cierto se oye. Esto no es un rumor. Pablo no estaba con los hermanos ahí, él estaba lejos. De alguna forma le llegó una carta o quizás un hermano que le viajó tanto y decir, hermano, todos los hermanos en la iglesia saben que uno de los hermanos está conviviendo con su madrastra, está con relaciones sexuales con su madrastra. No es su madre, es su madrastra. Esto era un pecado público, era un pecado conocido en la congregación. De cierto se oye, incluso tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo sabemos que este pecado de ese hombre había afectado a los demás hermanos? Porque era un pecado de conocimiento público y lo que vamos a ver ahora, este pecado afectaba a la congregación. Y vemos, por ejemplo, ahí en versículo 2, Pablo dice de estos hermanos en la iglesia que tenían conocimiento del pecado. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su actitud? Y vosotros, ¿qué significa? Vosotros no es que vos, no es que tú, es que la iglesia. ¿Y cuál es la actitud de la iglesia? Vosotros estáis envanecidos. Bueno, ¿qué quiere decir envanecidos? Fíjense lo que dice ahí en versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Envanecido significa entonces tenían una medida de orgullo, de arrogancia. Uno de los hermanos de la fe está durmiendo con su madrastra. Wow. ¿Qué decía Pablo incluso de eso? Versículo 1. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Son pecados que ni los gentiles, en otras palabras, los gentiles dirían, ¿qué? Y los hermanos, Dios nos ha bendecido con un fornicario que está durmiendo con su madrastra. Envanecidos y se jactan de eso.
¿Cuál debería haber sido la reacción de la iglesia? Pablo dice, versículos 1 y 2, deberían haberlo ya echado, corrido. Obviamente se supone que, una vez más, hay todo un proceso. No es simplemente, nos llegó un dato, expulsado. Uno menos en la lista de miembros. Borrado, recortado del libro de miembros. No. Todo un proceso, toda una obra. Pero encontramos, hermanos, algo muy importante aquí, el pecado que afecta a la congregación. Todos nosotros somos culpables de tolerar el pecado en nuestras vidas propias. Y a veces también somos tan santificados y buenos siervos del Señor que también toleramos el pecado de nuestros amigos más cercanos. Chisme, orgullo, envidia, media verdad, media mentira, codicia. Pero honestamente, hermanos, todos nosotros delante del Señor, para nuestra vergüenza, toleramos pecados personales y también del círculo más íntimo, y afecta a la congregación. Y cuando los pecados conocidos, públicos, ¿y qué sucede cuando, pero me cae tan bien? Pero me invita a los ricos asados, pero los postres que me comparte, ¿cómo vamos a disciplinarle? Ya, no vamos a hablar del tema. ¿Se dan cuenta? No vamos a hablar del tema. Hacemos la vista gorda para mantener la paz. ¿Y qué dice Pablo? Afectó la congregación en cuanto a arrogancia, ser insensible a la autoridad de la palabra del Señor, y al final, bueno, tú tienes pecado, yo tengo pecado, no hacemos nada. Y todos quedamos infectados y afectados. Fíjense una vez más lo que dice el versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nuestro pecado en nuestra vida personal, y cuanto más en la iglesia, al nivel de la congregación, es como la levadura. ¿Cuánta levadura, hermanas? No tenemos que hacer la pregunta de siempre. ¿Cuántos tienen Thermomix? ¿Cuántos no tienen Thermomix? ¿Cuántos tienen un marido que está ahí batiendo la masa ahí en casa? ¿Cuánta levadura se necesita para infectar toda la masa? ¿Tazas? ¿2 kilos? Una pizca. Una pizca. Es decir, las proporciones de harina y de todo más es mucho más que la pizca de levadura. ¿Y qué hace esa levadura? No, pero yo guardé la mitad de la masa que no quedó infectada. No, la levadura no entró en esa parte. Yo pude controlarlo en mi vida y ¿se dan cuenta, hermanos? Nosotros siempre decimos, pero mi pecado solo afecta mi persona. ¿Y cuántos casos en la Biblia otros fueron afectados por el pecado? Todos los marineros paganos fueron afectados por la desobediencia de Jonás. Yo soy hebreo, que yo temo al Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo. ¿Qué haces tú arrancando de Dios? Entonces, en este tema, de nuevo, hermanos, el problema es que nuestro pecado afecta toda la masa, afecta la congregación. Con la ayuda del Señor, con la humildad del Señor, estaríamos mucho más, hermanos, dispuestos a confesar nuestros pecados, tener vínculos cercanos. No, pero no, yo no puedo confesar nada porque los hermanos tienen grupo de WhatsApp. Ahí me van a grabar y más enviar a todos, incluso probablemente algunos fuera del grupo. Pero con la ayuda del Señor sí podríamos lograr eso de la santificación, del vínculo, de lo que es realmente caminar juntos para la gloria del Señor.
Cuando entendemos, y ustedes que llevan años en el Evangelio, no es que yo necesito explicarles todo, entendemos que hay muchas cosas que Dios mediante se podría resolver simplemente en el ámbito privado. De lo que sería un hermano que se entera, yo soy responsable, si yo me entero de algo, tú eres responsable en ser el primer paso. No decir, no, que vamos, si los ancianos no se dan cuenta, no es del Señor. Si tú sabes, te toca a ti primero. Por lo menos asesorar, investigar, acercarse. No, pero me va a hacer pebre. Si yo le pregunto, de nuevo, con la ayuda del Señor, buscar con la bendición del Señor eso de lo que es hablar la verdad con amor para santificación. Pero la investigación, la confirmación, la confrontación, una vez más, con mansedumbre, con verdad, con lo que es siempre miras a la restauración, la madurez, la reconciliación, el crecimiento, poder incluso tener victoria sobre este pecado. Nunca es para hacer pebre del hermano o de la hermana, nunca. ¿La verdad te duele? ¿La verdad te duele? ¿Te duele la verdad? Yo diría la verdad me duele tanto que muchas veces prefiero evitarlo. Por eso no tenemos conversaciones profundas, personales, donde quedamos expuestos. Pero la confrontación, incluso todo esto va apuntando a lo que es el arrepentimiento y finalmente la restauración. Lo ideal sería que siempre se resuelve simplemente ahí en lo privado. Una hermana con otra hermana o quizás dos hermanas con una hermana y ahí se puede hacer ese trabajo de reconciliación, restauración, disciplina con toda la gracia, paciencia, amor, apoyo. ¿Me explico? Sería lo ideal. Y lo mismo con los varones. ¿En qué planeta estás tú, hermano? Sí. Que los hermanos conversen, que los hermanos compartan, que los hermanos tienen vínculos profundos, fuertes. No estamos ahí todavía. Pero a veces uno se da cuenta que trabajando en todo esto, en cierto momento uno se da cuenta no está arrepentido. No hay humildad en su corazón, no hay honestidad, verdad en su corazón. En ese caso, si no está arrepentido, después de incluso haber involucrado un par de hermanos, llevarlo al consejo de ancianos o al pastor y hablar, digamos, podemos tener un poco más de ayuda y respaldo, una vez más, siempre buscando arrepentimiento, restauración, madurez, crecimiento. Siempre, hermanos, eso es el espíritu. Pero muchas veces nosotros pensamos, viene a humillarme, demolerme, destruirme. No, eso es la obra de Satanás, pero en la obra de Cristo es restauración, es crecimiento, es edificación. Sí, con uno o dos hermanos en privado no se puede. Sí, con el consejo de ancianos y el pastor no se puede. Finalmente uno llega luego a lo que es casi al final el plano público. Se ha hablado los ancianos con la iglesia también está de acuerdo, esto nos está infectando, esto nos está afectando, tal hermano o tal hermana simplemente no acepta nada de lo que dice Dios. Para nosotros es como de otro planeta, que alguien podría ser expulsado. No debe ser obviamente el primer paso. ¿Cuántos fueron expulsados? Expulsamos más de lo que bautizamos. De repente uno piensa, algunos piensan así, pero no sería nada raro que en 10 años de repente quizás haya. No estoy diciendo que estamos orando en esa dirección, por favor, Señor, danos a alguien que podemos expulsar. No. Pero la iglesia tiene que ser consecuente con lo que predica, con lo que enseña, con lo que practica, que en tal momento, cuando es demasiado evidente, hay que expulsar a esta persona hasta que por lo menos haya arrepentimiento. ¿En qué consiste la disciplina bíblica eclesiástica? Aquí voy a quedar corto en cuanto a decir, hay 20 pasos en cuanto a decir aquí todo lo que
lo que es parte de la disciplina. Debe haber obviamente una investigación para confirmar, siempre en primer lugar, en privado, al nivel personal, al principio, quizás el pastor o un anciano o una hermana. Si hay una hermana con un pecado, prefiero que haya una hermana que esté tratando eso. Siempre. O un equipo de damas. La investigación busca descubrir la verdad y también la actitud, siempre tratando de guardar discreción y privacidad. La confrontación procura lograr un arrepentimiento verdadero. Dependiendo de la actitud del que pecó y la naturaleza del pecado, se determina el siguiente paso, privado o público. Una vez más, Dios mediante sería siempre resuelto en el plano privado. ¿Nos conocemos o no? Somos porfiados. Una evaluación espiritual y bíblica, Entendemos, por lo tanto, hermanos, nada de esto va a suceder muy rápido. Ahora, si el pecado es obviamente al nivel público, bien conocido para todos, automáticamente se pasa a otro plano de lo que es no simplemente lo privado, pero siempre va a haber un trabajo intenso mayor en lo privado. Siempre. De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Una evaluación espiritual y bíblica, uno quiere asesorar bien los motivos, las actitudes, las acciones. ¿Cuál es la actitud del hermano? A lo mejor realmente el hermano está arrepentido. A lo mejor se quebrantó delante del Señor. Hay casos cuando sucede que muchas veces uno ofrece una confesión antes de que me pillaron en. Uno dice, wow, se nota que el Espíritu Santo está obrando fuerte y también un corazón muy sensible que dice, Señor, yo quiero glorificarte antes de que tengan que revelar todo lo que sucedió. ¿Cómo responde el hermano? ¿Qué intervención específica hay para tratar el tema de su pecado y trabajar hacia el arrepentimiento? Una evaluación y decisión pastoral, consejo de ancianos y finalmente al nivel congregacional, nunca unilateral de una persona. Siempre cuando uno habla de lo que sería la disciplina bíblica eclesiástica, nunca puede ser me hicieron y por lo tanto tienen que pagar. Nunca puede ser venganza, nunca puede ser vindicación, nunca puede ser lo que yo puedo sacar de tal persona en hacerle su... No, nunca. Una vez más, siempre apuntamos a restauración, arrepentimiento, crecimiento, posiblemente incluso en primer lugar, posiblemente la conversión. Que lleguen a conocer al Señor y la riqueza de su gracia y su amor. En el último de los casos, uno entiende también algunas de las indicaciones de la palabra del Señor es cuando uno fuera expulsado, no tener comunión regular como si todo estuviera normal. Incluso Pablo dice en algunos casos, si hay un hermano que no se arrepiente, no debes estar ahí comiendo con él, comiendo con ella, tomando once. Ahora uno dice, pero si nunca me invitan, ¿cuál es la diferencia? Se nota el desafío y también se nota lo que es la cultura de la iglesia local. Cuando nosotros tenemos esos vínculos de compartir y de repente yo estoy mal, ya no me invitan a tomar once, ¿qué pasó? Es chocante. Yo no tengo esos lazos, no tengo esa cercanía, no tengo esos cúgenes. No. ¿Me explico? Si nosotros vivimos vidas tan aisladas, independientes, donde nunca compartimos, nunca me ha invitado. ¿Cuál es la diferencia? No se perdió nada. Entonces, el desafío que necesitamos también entender para nuestra iglesia. Amonestar y exhortar respecto a los caminos del Señor para obviamente tener la vida restaurada. Busquen allí a 2 Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15.
Segunda Tesalonicenses 3, versículos 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Amén. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Otra vez, no es el punto de decir, queremos que pase vergüenza. Punto, se acabó, se logró la meta. El tema es que tenga vergüenza en cuanto a, he perdido algo que yo necesito. ¿Por qué? Porque no acepto la palabra de Dios, no estoy aceptando la enseñanza bíblica para mi crecimiento. Y el Señor, Pablo dice, señaladlo. Le dices, le avisas, esto es lo que pierdes, para que se avergüence. Versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Una vez más, uno está tratando de hacerlo reaccionar, volver a los caminos del Señor. Nunca es, hermanos, el camino del Señor pegar y despedir. Te pego, vaya. A la punta del cerro, chao. Nunca más. Los caminos del Señor son dolorosos para nosotros. De orar, de rogar, de visitar, de hacer ver, de esperar, de dar mucho tiempo. Es decir, siempre la paciencia y la oración van a ser necesarios. Y incluso en algunos casos de lo que sería la disciplina bíblica es ya no ser miembro, no participar en ningún ministerio y a veces incluso no puedes participar de la cena del Señor. Ojalá para un cristiano uno diría, pero eso me recuerda de mi identidad, de lo que Cristo hizo por mí. El último paso, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, limpiaos pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Una vez más, no hay una lista de, logramos con la ayuda del Señor y su bendición expulsar 10 hermanos este año. Pero Pablo decía, cuando hay un pecado y un pecado conocido y un pecado que está afectando la vida de la iglesia y el testimonio del nombre de Cristo, Pablo decía, quitadlo. Limpiaos pues de la vieja levadura. El que está en pecado no puede seguir viviendo ahí. Versículo 13. Quitad pues a ese perverso. Quita la perversión de en su medio. Vivimos en tiempos de tanta tolerancia. Todos bienvenidos, la puerta muy ampliamente abierta. Y no existe una puerta que dice, chao. Vaya, hasta que haya un cambio en tu vida. Esto es el último paso, hermanos. Pero debemos entender que hay situaciones, siendo consecuente con lo que predicamos en cuanto al Evangelio, una vida transformada, que sí, necesariamente en algunos casos llegamos a esto. ¿Por qué? Por la terquedad del corazón. Simplemente no va a arrepentirse y nunca va a decir, yo he afectado, he infectado a otros, he obviamente echado a perder el nombre de Cristo en esta iglesia. Ojalá la disciplina nunca fuera necesaria. Ojalá. Pero ¿en qué planeta estás viviendo tú? La disciplina bíblica eclesiástica solamente tiene sentido en iglesias que afirman que Jesús es Salvador y Señor y que Él nos llama no solamente a creer el Evangelio, sino también a arrepentirnos y creer el Evangelio. Funciona mejor dentro de una cultura de discipular donde miembros de la iglesia local amorosa y regularmente se edifican para fidelidad en el Evangelio. La disciplina bíblica eclesiástica protege a la iglesia local y sirve para apuntar, con la ayuda del Señor, lograr el arrepentimiento necesario para restauración y más crecimiento. Oremos.